que un fármaco, sí. Pero un fármaco, pues como sabemos nosotros, ¿verdad? Un fármaco es solamente el principio activo o la sustancia que tiene la capacidad de ejercer una función, ¿verdad? Una función biológica, puede curar alguna enfermedad. Sin embargo, el fármaco no es una sustancia en la cual se hayan realizado todas las pruebas necesarias, ya sea en modelos animales o en humanos, para garantizar que se puede comercializar, ¿verdad? Cuando un fármaco ya ha pasado por todas estas pruebas de ensayos clínicos, pruebas de seguridad, de eficacia, de equivalencia, pruebas de almacenamiento, de anaquel, todo este tipo de disponibilidad, sí. Todo este tipo de pruebas, entonces sí ya podemos hablar de que es un medicamento y que se puede expender de forma comercial, ¿verdad? Lo podemos adquirir en las farmacias, por ejemplo, sí. Y el fármaco no necesariamente. Y en tu caso, Fer, ¿cuáles consumes un poquito más? ¿Los de patente, equivalentes o similares, genéricos o similares? Hola, buenas tardes. Pues yo, cuando es necesario, utilizo más los genéricos, si es que el costo de los de patente es muy elevado. Sí, sobre todo por la accesibilidad económica. Ajá. Yo los que casi no consumo son los similares, son los que no en su minoría los he sí. Consumido. Y bueno, antes de continuar vamos a una cápsula en el cual se le pregunta a la población sobre qué tipo de medicinas similares han usado, o genéricas o de patente. Ok, vamos a escucharlo. Sí, he utilizado medicinas similares en ocasiones por la razón de los recursos, que me he dado cuenta que son un poco más baratas. La experiencia me parece que en la mayoría de los casos ha sido buena. Sin embargo, ya observando las medicinas similares ante las originales, o que se pueden denominar como originales, sí he notado que la composición es distinta y que en algunas veces el efecto de las originales puede ser mayor o mucho más rápido que las similares. Yo fui una vez a la farmacia de Simi o las similares y compré una medicina porque me habían recetado, cuando fui al consultorio de un doctor, me había recetado que fuera a la vuelta y pues comprara una medicina para que me curara del cuerpo cortado. Sí he utilizado medicinas similares porque son más económicas y cuando no es una enfermedad como tan de vida o muerte, pues no tengo problema con usar similares. Sí he usado medicamentos similares, ya que estos son más económicos a diferencia de los de patente. Aparte, el componente activo es el que te ayuda a mejorar. He usado medicinas similares por el precio y por ver realmente si vale la pena usarse o ahorrarse ese dinero. Realmente compraría medicinas similares para casos de problemas regular a leve, ¿no? O sea, no compraría medicina similar como para un cáncer o para una enfermedad del tipo terminal, ¿no? Y me ha dado el mismo resultado que una medicina original o de patente. Bien, pues regresamos después de la cápsula o sondeo que se ha hecho en la población en general, doctora Fernanda, ¿verdad? Hemos escuchado cómo la población generalmente sí consume fármacos de tipo similar o los famosos fármacos similares, ¿verdad? Pero también creo que vale la pena diferenciar o explicarle muy bien a la población cuál es la diferencia, no solo entre los de patente y los similares, porque son los que al menos nos han contestado en este sondeo, ¿verdad? Sí. También existen los genéricos, entonces sí. Serían 3 diferentes tipos de medicamentos, los de patente, los genéricos, los similares. No sé si doctora nos quiere ayudar con explicarnos un poco qué sería un fármaco de patente. Sí, bueno, el de patente proviene directamente de la investigación, es un desarrollo farmacéutico de la empresa que está involucrada y usualmente es de primer lanzamiento, de primera mano de investigación. Uh-huh. Y por lo tanto, para poder llegar a este medicamento hubo años de investigación previa, mínimo 10 años en los que se hicieron estudios en
en especies animales, en ratas, en conejos, etcétera, y después de esto, ya que pasan ciertas pruebas de toxicidad y de dosis, ya pasan a seres humanos para evaluar la bioequivalencia, la biodisponibilidad, que ahorita vamos a platicar qué es eso, y cuando pasan estas pruebas se lanzan al mercado y todavía sigue otra fase, que es la fase de evaluación de qué efectos adversos ha presentado a la población. Entonces realmente para de patente ocupa mínimo unos 10 años de investigación básica. Claro. Entonces por eso suelen ser más caros por el costo que ha tenido previamente de todo el proceso. Se incrementa el costo en realizar todas estas pruebas, ¿verdad? Sí, pero dígame. Y específicamente se le llama de patente porque después de todas esas pruebas, pues se patenta, ¿verdad? Sí, posteriormente, después hay un régimen de tiempo en el cual se tiene que liberar a la población, se tiene que liberar la patente para que cualquier tipo de industria farmacéutica pueda fabricarla y pueda también comercializarla, en este caso, claro, a costos más económicos, pero siempre y cuando no sea bajo el mismo nombre. Por ejemplo, la aspirina no se puede comercializar o fabricar bajo el mismo nombre de aspirina, sí bajo el principio activo, sí bajo la misma dosis y sí bajo la misma forma, pero no como aspirina, pues ese es un nombre de patente. Sí, pues sí, realmente entonces en el fármaco de patente pues sí es de calidad, de hecho muchas de las veces lo llaman medicamentos de calidad o originales o de patente, ¿verdad? O innovadores. ¿Por qué? Porque es una innovación, es un principio activo nuevo que se patenta, se comercializa y bajo la patente pues se incrementan los costos. Sí. Pero esta patente vale la pena señalar que tiene una duración en México de aproximadamente 20 años, ¿no? 20 años. Ajá. 20 años. Entonces, una vez que se pierde este tiempo o la patente, los 20 años que dura esta patente, pues entonces se puede copiar la fórmula ya de ese principio activo o de ese fármaco innovador. La copian ya sea empresas farmacéuticas o algunos laboratorios y ya lo sacan al mercado con precios más bajos y ahí es cuando ya tenemos un medicamento genérico, ¿verdad? Sí. Entonces, esa es la diferencia entre un fármaco de patente y uno de genérico. El de patente todavía está registrado, patentado, el genérico ya la ha perdido y es de más bajo costo, pero en realidad los dos son de calidad, tienen eficacia, bioequivalencia. Sí. Entre la misma dosis, el mismo principio activo, la misma forma. Pues si es jarabe el genérico, si es pastilla, es pastilla el genérico también, pero bajo pruebas de calidad estrictas. Sí. Y ya en el caso de similares, el de similares es en este caso una copia del genérico, pero no ha cubierto en sí el 100% de las pruebas de biodisponibilidad y bioequivalencia. Entonces todavía la calidad está en duda en algunos aspectos de seguridad, de eficacia terapéutica, etcétera. Sí, de hecho en los fármacos similares nosotros sabemos y tenemos ejemplos muy claros donde muchas de las veces la sustancia o principio activo ya no es la original. Sí. ¿Verdad? Se modifica en un medicamento similar. Que no debería de ser, debería ser el mismo principio activo, debería de ser la misma forma farmacéutica, jarabe, pastilla, y debería de ser también la misma dosis, pero sí hay variación. Sí, de hecho también en las dosis bajan las dosis de algunos, no todos, ¿verdad? Capaz que la mayoría respetan el mismo principio activo, la misma dosis, pero en algunos de los medicamentos similares sí puede reducirse la dosis y cambiar el principio activo por otras sustancias que no serían las originales. Entonces, ahí ya hay riesgo de que la calidad baje, ¿verdad? De que no se cumpla con parámetros de bioequivalencia, de eficacia y de seguridad de ese fármaco. ¿A qué se refieren estos tres parámetros? Bueno, la equivalencia, ¿no? La bioequivalencia lo que hace es evaluar bajo cierto tiempo la dosis, por ejemplo, se administra en seres humanos sanos que estén dispuestos en participar en el estudio y se administra el fármaco y se va evaluando cómo va variando la concentración del fármaco en la sangre después de que pasa cierto tiempo. Y debe de ser la misma en un genérico y en un similar si se apegan a las normas de fabricación en este caso. Claro. Sí, y bueno, con respecto a la medicina de similar, genérico y patente, Fernanda nos va a platicar acerca de en qué consistió su proyecto y qué tipo de medicamentos usó. Utilizamos naproxeno sódico en tabletas y se evaluó su porcentaje de disolución en diferentes medios. Fueron 4, el primero de acuerdo a la farmacopea, el segundo fue en refresco negro y el tercero fue en jugo de toronja y el cuarto en leche. En el estudio se observó que en igualdad de los 3 medicamentos, sin importar si fuera genérico, similar o de patente,
así afectaban la disolución el uso del refresco negro y el jugo de toronja. O sea que el refresco no permitía la disolución o lo disolvía más rápido. ¿Qué fue lo que observaste? No permitía la disolución. O sea, después de retirar lo que sería la canastilla en el equipo utilizado, se veían residuos o casi una tableta entera del medicamento. No se disolvía completamente. No se disolvía. Y bueno, esto es importante recordar que cualquier fármaco que es de forma oral se tiene que disolver perfectamente en el estómago para que pueda absorberse. De otra forma, si no se disuelve, no se puede absorber y no puede tener un efecto terapéutico. Así es. Así es. También observamos que el medicamento similar sí tenía diferencia respecto al genérico y al de patente. En el de patente pues observábamos que sí se disolvía completamente la tableta. En el genérico, que era parcial, quedaban residuos, y en el similar también se disolvía completamente, incluso un poco más que en el genérico, y eso fue sorprendente porque se esperaría lo contrario, ¿no? Sí, no cumple con todas las pruebas de bioequivalencia. Sí. Entonces el similar sí cumplió con un mayor porcentaje de disolución. ¿Eso será bueno o será malo? ¿Qué le podemos decir al público? Pues es bueno que se haya disuelto, pero no garantiza que sea mejor que el de patente. Exacto. Porque no tiene todas las pruebas requeridas para asegurarlo. Sí. Bueno. Sí, efectivamente confirmamos, ¿no? A partir de este tipo de proyectos vemos cómo el fármaco similar pues sí puede modificar o tiene algunos parámetros que se modifican de manera muy drástica en comparación con los de patente o los genéricos, ¿verdad? Pues en este caso el porcentaje de disolución, ahí es un ejemplo muy claro. Como bien lo dice Fernanda, eso no garantiza que sea mejor o peor, simplemente modificamos un parámetro, ¿no? De hecho, pues hay bastantes factores que pueden delimitar si la disolución de un fármaco, que puede ser la forma de fabricación del fármaco. Por ejemplo, si están muy comprimido el fármaco, la tableta en este caso, pues la disolución va a ser mínima. Entonces tiene que ver mucho con la presión en la cual se comprime el fármaco, bueno, la pastilla, en este caso la tableta. Y también depende de otro tipo de factores, como pudiera ser el almacenamiento de los fármacos, y ya específicamente en el cuerpo humano depende de nuestro pH, depende de lo que consumimos en alimentos. Por la eso, interacción que hay con otras sustancias de la dieta, ¿verdad? Sí. Esa es un área nueva. Cabe mencionar que muchas de las veces creemos que a lo mejor el fármaco no es seguro, no es biodisponible o no es eficaz. Y decimos, es porque era similar. No podemos culpar 100% a la marca o al origen del medicamento. ¿Qué tal y lo consumimos con con un alimento que puede generar una interacción y eso no facilita el principio activo, ¿no? Que es muy común. Bueno, en mi caso yo suelo tomarlo más con agua, pero en su caso ustedes suelen tomar medicamentos con agua, con té, con refresco, con leche. En su caso, ¿cómo lo yo generalmente los consumo con agua, ¿verdad? Pero en ocasiones, por ejemplo, si me consumo un paracetamol, como sé que el consumirlo con algún refresco negro que contiene mucha cafeína puede potenciar el efecto, entonces puede ser que a veces lo consumo con refresco negro con esa finalidad, ¿verdad? De potenciar el efecto analgésico del paracetamol. Pero bueno, ya tenemos evidencias como lo que aquí encontró Fernanda en su estudio, ¿verdad? Que quizás el refresco puede modificar el porcentaje de disolución del fármaco. Esto puede generar algunos efectos tóxicos. Capaz que si yo consumo 2 o 3 dosis de paracetamol, se retarda el tiempo de disolución. Cuando llega la segunda o la tercera dosis todavía tengo niveles plasmáticos o quiero decir todavía tengo paracetamol el principio activo en la sangre, y a lo mejor esto se va incrementando, se va acumulando esta dosis y me puede generar un efecto tóxico, ¿no? Sí. ¿Y en tu caso, Fer? Los consumo con agua, pero sí tengo familiares que utilizan el refresco para tomar ciertos medicamentos. Sí, es muy común. Sí, y también que a veces utilizan la leche, he escuchado mucho que recomiendan el uso de la leche para tomar los medicamentos. Okay. Sí. Incluso jugos o también los tés, el típico té de manzanilla o té de hierbabuena, que también pueden causar interacción. Sí, bueno, pero entonces esto es una charla donde nos queda muy claro que la eficacia o seguridad de los medicamentos no solo va a depender de su marca o de su origen, ¿verdad? También de la interacción que puede haber con algunos alimentos. En otras palabras, también los alimentos pueden modificar la eficacia y seguridad del medicamento.
Sí, estamos de acuerdo, ¿verdad? Y aquí pues hay muchísimos factores que pueden involucrarse, principalmente está el cambio de acidez, pudiera ser, y bueno, el cambio de acidez está regulado químicamente, se le conoce como la ecuación de Henderson-Hasselbalch. Esta ecuación nos habla de, hay un principio químico que dice que lo similar disuelva lo similar. Esto quiere decir, si tenemos un medicamento que es ácido débilmente, ocupa un medio débilmente ácido para que pueda diluirse, o si el medicamento es básico débilmente, ocupa un medio básico débil, entonces ocupa tener condiciones afines para que pueda disolverse. Sí, creo que de aquí proviene la idea que la mayoría de nosotros tenemos de que el consumo correcto de los medicamentos sería con agua, ¿no? Porque recordemos que el agua, por su composición, por ser una molécula que puede funcionar tanto como polar o apolar, con carga o sin carga, es un disolvente universal y ayuda a la disolución de los medicamentos, ¿verdad? Es el mejor disolvente, pudiéramos decir, en el que quizás no se generarían algún tipo de interacciones entre las sustancias del medicamento y el agua como tal. Pero también tenemos ideas o ejemplos muy claros, doctora, ¿no? De medicamentos que ya sabemos, o alimentos que ya está muy claro y bien investigado, que sí pueden generar alguna interacción o modifican la función del principio activo, ¿no? Exacto. Por ejemplo, ya en lo que hemos estado trabajando aquí en conjunto con Fernanda en su proyecto, yo me he dado cuenta que los antibióticos, por ejemplo, cuando se consumen con leche, pues sí pueden generar una interacción que no es nada favorable, ¿verdad? ¿Por qué? Sobre todo las tetraciclinas. Las tetraciclinas, al consumirlas con leche o con derivados de la leche, como el yogur o queso, si consumen el medicamento y también se alimentan al mismo tiempo con queso, crema o algún derivado de la leche, entonces hay una interacción en la que la tetraciclina reacciona con el calcio que contiene la leche y esto forma un precipitado, ¿verdad? Un precipitado en el principio activo que es la tetraciclina, que no es absorbible y fácil de eliminarse, y eso hace que se genere un efecto llamado infradosificación. Eso significa que se reduce la dosis o la cantidad disponible de tetraciclina en la sangre, y su reducción es de 40 a 50%, o sea, es significativo, ¿verdad? Entonces, ahí ya tenemos un ejemplo muy claro de cómo un alimento como la leche no sería una buena opción para tomarla o para administrar fármacos, sobre todo antibióticos como las tetraciclinas. Sí. Y bueno, en el caso del proyecto de Fer, en cuestión, Fer trabajó con el buffer. El buffer es la condición ideal en este caso del estómago. ¿Qué observaste, Fer, en cuanto al naproxeno sódico en el buffer? Que sí cumplía la disolución, que los residuos del naproxeno sódico no quedaban en la canastilla, pues que garantiza que el consumo del naproxeno sódico con agua en el estómago se va a disolver y va a esperarse el efecto deseado del medicamento. Que esa condición es sin que haya interacción de alimento. Sí, claro. Y retomando lo que dice el doctor Joel, el doctor Joel platica sobre en este caso cuando se administran con leche. En tu caso, Fer, tú también trabajaste con leche, pero ahora en naproxeno sódico. ¿Qué observaste cuando trabajabas con la leche? Que en este caso sí favorecía la disolución más que en compararlo con el jugo de toronja y el refresco. Esto puede haberse influido por el pH, a lo mejor, y también porque, bueno, en el caso del jugo de toronja, pues contiene moléculas que no permiten que el medicamento se ionice y por lo tanto no se disuelva. Y pues en la leche sí fue favorable, pero esto depende del tipo de medicamento. Yo trabajé con un AINE. Y ya en el caso que comenta el doctor Joel es con un antibiótico y ahí sí hay interacción con lo que sería la leche. Entonces, tal cual, como dice Fernanda, retomar la importancia de qué tipo de medicamento estamos consumiendo para ver qué tipo de interacción pudiera haber en este caso. Sí. Y también pues considerar que ya existen medicamentos que interaccionan de forma muy clara con algún alimento. Ya lo mencionó Fernanda, el jugo de toronja, ¿verdad? Hay otro ejemplo muy claro, por ejemplo, las personas que consumen fármacos que se les llaman estatínicos, son los fármacos que se utilizan para reducir los niveles de triglicéridos y colesterol en la sangre. Ese tipo de fármacos, cuando se consumen con jugo de toronja, pues ejercen un efecto tóxico. Esto es debido a que el jugo de toronja, por el gran contenido de flavonoides que contiene, inhibe algunas enzimas que están en el hígado.
Y esas enzimas que están en el hígado se encargan de biotransformar o metabolizar a los estatínicos. Pero como está inhibida por el jugo de toronja, pues entonces esta enzima no funciona y se incrementan los niveles plasmáticos otra vez del fármaco, del estatínico, sí. Y eso genera efectos graves, ¿verdad? Tóxicos, un efecto que tiene un nombre muy específico, un nombre médico, pero el efecto es dañar a los músculos, dañar músculo, y ese daño en los músculos libera muchas sustancias que se van a la sangre y luego esas sustancias dañan al riñón. Sí, es el aumento del ácido láctico en músculos. Sí, es lo por un efecto de rhabdomiólisis, así se le llama medicamento, ¿no? Y bueno, en el caso de Fer, también trabajaste con jugo de toronja, Fer. Entonces, al comparar nada más buffer con jugo de toronja, la disolución que observaste, ¿en dónde fue mayor? Se observó mayor disolución en el buffer que en el jugo de toronja. La tableta se veía casi completa, compactada. Los gajos del jugo de toronja también ayudaron a que se permitiera la liberación o la disolución de este medicamento. Entonces, pues, definitivamente demuestra la interacción que se presenta en la disolución del jugo de toronja con el medicamento. Ok. Y otro alimento que utilizaste fue el refresco negro, ¿verdad? Sí. ¿Qué observaste con el refresco negro? Que también se afectó la disolución, en la tableta quedaba casi entera, pero en menor medida que la del jugo de toronja. Pero aún así es mejor pues utilizar el agua, o sea, ahí como se aplicó con el buffer para disolverla completamente. Significativamente, o definitivamente el agua fue el mejor medio de disolución para el... Después la leche y después el refresco y hasta el final el jugo de toronja. Okay. Bueno, son resultados que pues son un tanto congruentes con lo que ya se ha descrito en otros, o se esperaba, porque ya se ha descrito esto en otros estudios, ¿verdad? Sí, y bueno, nada más como para recalcar, un fármaco debe de pasar por varias etapas o múltiples etapas. La primera que nos platica Fer es la absorción. Para que haya absorción se tiene primero que diluir el fármaco, claro. En este caso en el estómago, después se absorbe, luego se distribuye, se metaboliza y luego se excreta. Entonces sí, realmente es un proceso complejo y nosotros en el proyecto de Fer nada más ella se enfocó a la pura disolución, que es el paso previo para que pueda haber una absorción. Y aún así, aunque se diluya adecuadamente, no hay garantía de que se absorba al 100%. Hay otros factores como proteínas en sangre, etcétera, que pueden... Las grasas, el consumo de grasa. Sí, que pueden secuestrar ese principio activo. De hecho, ahorita que menciona esto de secuestrar, ¿no? Principios activos con los alimentos otra vez. Sí. ¿Cuántos productos no se venden en las tiendas, en cualquier lugar, que son productos ricos en calcio, en vitaminas, en minerales o en hierro? Y esto se ha hecho porque, por ejemplo, las galletas, X galletas, que para que sea atractivo al público, hay que ponerle la nota ahí de que tiene tal vitamina, ¿no? Vitamina o que tiene hierro. ¿Sí? Un ejemplo, ¿no? Sí. Entonces, consumimos, o lo que quiero comentar ahorita es que actualmente consumimos muchos productos así, enriquecidos con vitaminas, minerales, calcio, hierro, pero esas sustancias son sustancias que pueden ejercer el secuestro de los principios activos de los fármacos. Sí. Un efecto que se llama quelación o un efecto quelante, ¿verdad? Como el del calcio que mencioné, el calcio con la tetraciclina, es un efecto quelante, ¿verdad? Entonces, ese efecto se puede producir cuando nosotros estamos consumiendo medicamentos y estamos al mismo tiempo consumiendo alimentos de este tipo, ¿sí? Que están ricos en estos nutrientes que acabo de mencionar. Entonces ahí tenemos otra idea muy clara de cómo, pues sí, el medicamento similar no tiene todas las pruebas de bioequivalencia, dudamos sobre su eficacia y seguridad, pero al mismo tiempo habría que cuidar otros factores, ¿verdad? Sobre todo los dietéticos. Sí. Y recordemos que existe una forma recomendable para administrar un fármaco, que es el ayuno, ¿no? Sí, y la verdad, en lo personal yo no cumplo el ayuno que... No se refiere al ayuno de 8 horas o al ayuno de 24 horas, sino que, por ejemplo, yo me tomo un medicamento con agua, pero a la media hora o a los 20 minutos ya estoy con mi café o comiéndome un dulce o, no sé, un panecito. Y sí es importante el ayuno por lo que hay que esperar previo tiempo al consumo del medicamento y después hay que esperar también cierto tiempo. Sí, tú, Fer, cuando consumes algún medicamento, ¿cumples con el tiempo mínimo de ayuno o el establecido, o sabes cuánto es el tiempo que se debe cumplir? No tenía idea, más bien mi mamá siempre me hizo la costumbre de que después de comer me tomara el medicamento,
O incluso cuando vas al médico hay ciertos fármacos o medicamentos que te dicen no te lo puedes comer no te lo puedes tomar antes de comer, tiene que ser después de haber comido. Claro. Por lo fuerte del medicamento, me imagino, pero sí, de hecho sí hay muchos médicos que, por ejemplo, acostumbran sugerirle al paciente la administración, por ejemplo, de antibióticos, un antibiótico que tiene una alta dosis, por ejemplo, antibióticos de una sola toma, 500 miligramos de alguna tetraciclina, y dicen consúmela junto con el alimento, porque así como lo acaba de decir Fernanda, es una dosis muy alta y es fuerte la acción que hace el fármaco, pero lo recomendable es el ayuno. ¿Por qué? Porque el ayuno, recordemos, un estómago vacío es un estómago que tiene mayor facilidad de absorber a los principios activos del fármaco, ¿sí? Esa es una de las situaciones por las cuales... Finalmente porque los fabricantes hicieron o diseñaron el medicamento para que se consumiera en ausencia, no con todas estas variables de leche, de jugo de toronja, de jugo de fresa, etcétera, o jugo de lo que sea. Sí, de hecho la idea es esa, ¿no? El estómago vacío es más fácil de que absorba los principios y además no hay interferencia de los componentes de la dieta, como las que ya mencionamos. Entonces, un ayuno adecuado sería tomar el medicamento en ausencia de alimentos 1 hora antes de la toma del medicamento, y 2 horas después también debe haber ausencia de alimentos, ¿verdad? O sea, en el periodo así serían 3 horas, 1 antes de que te lo tomes y 2 horas después de que te lo tomes no debes ingerir alimentos. Eso es lo recomendable, a menos que el médico modifique este término, este concepto que tenemos del ayuno, ¿no? Para los medicamentos. Y si lo modifica es porque a lo mejor él ya basado en medicina, en evidencias, tiene algunas experiencias en las que a lo mejor le funciona hacer esa recomendación. Sí. Por ejemplo, Fer, supón que tu médico te prescribe naproxeno sódico a las 8 de la noche. Tu ayuno comienza ¿desde qué hora? Desde las 7 Desde las 7 de la noche. Ajá. Y puedes consumir alimentos hasta las 10 de la noche. Sí. Bueno, podrás mi cena. Eso sería lo que en general se recomienda, ¿no? Sí. Y bueno, en este programa aparte estamos hablando sobre, aparte de estos alimentos, del jugo de toronja, de la leche, del refresco negro, podemos hablar de un sinfín de alimentos que también van a intervenir, y no solo de alimentos, sino la cafeína o de drogas como el alcohol o la nicotina, etcétera, que van a interferir en la absorción, distribución, metabolismo y excreción de los medicamentos. Así es. Bueno, pues estamos en la parte final del programa. Sí, muchas gracias porque nos acompañaron, Fer. Gracias por la invitación. Sí. No, gracias a ti, Fer. Sí, nos vemos el siguiente miércoles aquí a las 3:30 en su programa La Pipeta. La Pipeta, de biólogos, ufos y otras perversiones. Con Erandis Torres Sánchez, Joel Salazar Flores y Heriberto Torres Caso. La Pipeta. Transmite XHUGO 107.9 de FM. Radio Universidad de Guadalajara en Ocotlán. Con 2000 watts de potencia desde Avenida Universidad número 1115.